Bienvenidos niños, hoy vamos a hablar sobre la rebelión cristera. Corre el intro. Drop it. Rebelión cristera. En 1926 el presidente Plutarco Elías Calles expide una ley, es decir, él crea una ley y la pone en la Constitución en la cual prohibía estrictamente el ejercicio de la religión católica, es decir, primeramente con los extranjeros. Él prohibía que sacerdotes o padres que venían de España, sobre todo, Portugal, de otros países, vinieran a México a dar sus misas. Entonces, los corrió. Plutarco Elías Calles lo que hace es decirles a todos los sacerdotes: disculpen, yo no quiero esta religión, tienen que irse. Esto a la Iglesia Católica por obvias razones no le gustó e hizo diferentes actividades, las cuales, recordemos que en épocas postrevolucionarias la gran mayoría de gente era católica, entonces su única religión, podríamos decirlo así, era el catolicismo. Entonces, por eso a la gente, a la gran mayoría de personas no les gustó este decreto de Plutarco Elías Calles, y lo que hizo fue salir en rebelión contra eso, es decir, se protestaron y crearon huelgas y marchas, las cuales estaban en contra del decreto que había hecho Plutarco Elías Calles. El propósito de que todo padre, todo cura, todo feligreso, toda persona que tuviera que ver con la Iglesia Católica fuera mexicana. Esto no le gustó a muchos padres porque la gran mayoría de padres venían directamente de España, de otros países, los cuales pues se molestaron porque tenían mucho que ver con cuestiones monetarias, de dinero y de poder, porque todavía a pesar, recordemos que Benito Juárez había declarado sobre la guerra de reforma en la cual las escuelas y la iglesia iba a estar separada de la religión, es decir, la religión no podía intervenir con nada político, con cuestiones políticas, ni tampoco en las escuelas. Es por eso que cuando eso sucedió, cuando se decreta la escuela laica y también que la religión no podía meterse en las cuestiones políticas, pues poco a poco el poder de los padres, de los curas de la Iglesia Católica disminuyó. Esto a paso de en 1926, cuando Plutarco Elías Calles dice: pues si ya disminuyó el poder, ahora quiero que disminuya mucho más, quitando a estos curas y el derecho de libre religión, de procesar una libre religión. Es por eso que esto no le molestó, y sobre todo muchos estados que se pusieron en contra, porque no solamente fue en la Ciudad de México, también estuvo en Nayarit, en Aguascalientes, en Jalisco, en Michoacán. Hubo muchos estados, que se rebelaron contra esto. Fue un tema muy sangriento porque no fueron marchas pacíficas, fueron marchas donde había mucha sangre, donde corría mucha sangre, porque por un lado estaba el poder de Plutarco Elías Calles, del ejército y la policía, los cuales reprimían, es decir, trataban de agredir a estos manifestantes que luchaban contra su libertad de culto. Entonces hubo muchas batallas civiles, por así decirlo, que se realizaron entre personas y también entre la policía. Hubo represiones, hubo muchos asesinatos, corrió mucha sangre durante esto. Para explicárselos mejor, les voy a poner un video que resume la rebelión cristera. Así que, la Guerra Cristera es uno de los acontecimientos que marcan el final de las décadas 20 y 30. Se inicia en 1926 por la confrontación entre la Iglesia Católica y el Estado, en la que cada uno de los participantes lucha por una cuota de poder, que se pone en disputa entre ambos bandos. Ha sido considerada como uno de los momentos más sangrientos y sombríos de las guerras civiles, que a lo largo del siglo XIX y en estas primeras décadas del siglo XX se dieron entre los mexicanos. Fue una lucha que de alguna manera podemos considerar entre la modernidad y la religiosidad popular, tradicional y al mismo tiempo libérrima frente a las jerarquías eclesiásticas y gubernamentales,
Según muchos investigadores, el enfrentamiento costó más de 1 millón de muertos, aunque se tiene constancia de que la mayor parte de ellas fueron hombres, mujeres y niños de origen campesino, jóvenes religiosos y familias, principalmente de clase provinciana. Por el lado de las huestes gubernamentales, los que más sufrieron fueron los maestros, brigadistas y militares de media y baja graduación, que luchaban por modernizar y educar a la sociedad mexicana. La población que no participaba directamente en los movimientos se dividió apoyando la causa que le era más afín. Para ser más concretos, la Guerra Cristera fue un conflicto armado en México que se prolongó desde 1926 hasta 1929. El presidente Plutarco Elías Calles promulgó una legislación anticlerical, por lo cual los católicos debieron levantarse en armas para defender su fe, siendo miles de ellos encarcelados y ejecutados. En 1910, tras la victoria de Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, se realiza la promulgación de una nueva constitución, la cual establece una política de intolerancia religiosa y priva a la Iglesia de toda responsabilidad jurídica. Entre sus puntos más importantes están la prohibición de los votos religiosos y la prohibición a la Iglesia de poseer bienes raíces. Durante el gobierno del general Álvaro Obregón, parte del Grupo Sonora, las relaciones entre la Iglesia y el nuevo Estado estuvieron marcados por una gran tensión y la negativa de ambas partes de llegar a algún acuerdo. Fue en enero de 1923 cuando el delegado apostólico del Vaticano, Monseñor Ernesto Filippi, acudió a bendecir el Cerro del Cubilete, el lugar donde sería puesto un monumento a Cristo Rey, que el gobierno del general Álvaro Obregón interpretó tal acto como un abierto desafío a la autoridad y a la nueva constitución, por lo cual se le castigó a Filippi y se le expulsó del país. Esta fue la detonante que originó que el gobierno ordenara que se le fueran aplicados los artículos 123, 27 y 3 constitucionales, con todas sus consecuencias, por lo cual expulsan a 183 sacerdotes extranjeros y son cerrados 74 conventos. Después de la toma de presidencia por parte del general Plutarco Elías Calles, quien también fuese integrante del Grupo Sonora, las relaciones entre el gobierno y los católicos estuvieron aún peor, debido a que Calles intentó crear una iglesia nacional, lo cual constituía una división dentro del catolicismo. Esto fue originando una escala de inconformidades y problemas entre la iglesia y el Estado. Es por lo cual varios grupos de católicos se juntaron para formar la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa, en marzo de 1925. Para 1926, Calles lanzó un decreto que sería conocido como la Ley Calles, que entre muchas cosas demandaba la clausura de las escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, y también se limitaba el número de sacerdotes a 1 por cada 6,000 habitantes. Los católicos expresaron su inconformidad de una u otra manera, pero les eran ignorados, por lo cual en enero de 1927 empezó la toma de armas. Los alzamientos se empezaron a dar en muchos lugares, primero en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán. Luego se sumaron casi la totalidad del centro del país. Por el lado del gobierno, los principales personajes fueron Eulogio Ortiz, Espiridón Rodríguez, Saturnino Cedillo, Lázaro Cárdenas, Miguel Ávila Camacho, Maximino Ávila Camacho y Genovevo de la O. Por el lado de los cristeros sobresalieron personajes como Pedro Quintanar y Aurelio Acevedo. En 1928 hubo elecciones presidenciales, resultando electo por segunda ocasión Álvaro Obregón, quien, según dicen, en aquellas épocas tenía la idea de un acuerdo para finalizar la guerra. Sin embargo, fue asesinado. Después de esto, Portes Gil, quien fue designado como sucesor del fallecido Álvaro Obregón, llegó a un acuerdo con los líderes religiosos, en el cual se consideraron los siguientes arreglos: amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse, que se devolvieran las casas curales y episcopales, y que se garantizara la estabilidad de estas devoluciones. Pero esto no fue del agrado de los cristeros, ya que no se les tomó en cuenta para la realización de los mismos, y cuando Pascual Díaz,
fue nombrado arzobispo en México, los cristeros se sintieron ofendidos e iniciaron lo que sería conocida como la Segunda Guerra Cristera, lo cual tenía ahora como enemigos a la misma iglesia. Esta Segunda Guerra Cristera fue rápidamente sofocada y este fue el fin de este movimiento. Algo que agregar es que en la lucha armada se fundaron varias brigadas femeninas para ayudar a los combatientes cristeros. Las entregas de municiones se camuflajeaban en el mercado, bajo la apariencia de operaciones comerciales. También se entregaban municiones en chalecos especiales, y las encargadas de llevarlos se los ponían debajo del vestido a modo de camisas fruncidas, para hacer multitud de pliegues, quedando bastante amplias las mangas donde podían acomodar los cartuchos. Habían mujeres que no estaban dentro del movimiento, pero que cooperaban. Una pariente de Calles prestó su casa para almacenar municiones en la Ciudad de México. Como ustedes vieron, durante la rebelión cristera, reprimió en su totalidad Plutarco Elías Calles, y como él tenía el poder del ejército, de la policía, lo que hizo fue quitarles los templos, las iglesias a la religión católica. Estamos hablando que durante ese tiempo, ya en contextos de aquí, de Oaxaca, por ejemplo, Santo Domingo, el templo de Santo Domingo, el ex convento de Santo Domingo, lo que pasó en este templo antes estaba cerrado, tenía vallas, no era como hoy que podemos entrar libremente hasta la puerta, ¿no? Antes teníamos nada más hasta el andador, permiso de pasar, porque estaba totalmente enmallado, tenía unos muros de seguridad, unas rejas. Esto cuando esto ocurrió en México, se levantaron esas rejas, se quitaron, se destruyó, y ese templo empezó a ser parte de eso, era un templo federal, es decir, tenía su poder, Plutarco Elías Calles, la gran mayoría de iglesias. ¿Las utilizó? No las utilizó, se cuentan expedientes que no se utilizaron, simplemente se permanecían cerrados. Para esto la religión católica lo que hacía era en lugares clandestinos, por así decirlo, en casas, en pequeños espacios, era donde se profesaban las misas, donde se realizaban las misas. Pero bueno, llegaron a unos acuerdos. Se termina la rebelión y llegaron principalmente a dos acuerdos. El primer acuerdo era que se les iba a regresar. Plutarco Elías Calles cede o pierde esta rebelión, y lo que sucede es que él regresa las iglesias y los templos a la gente, o sobre todo a la iglesia. ¿A cambio de qué? Él lo regresa, pero ¿a cambio de qué? De que la religión católica tenía prohibido meterse en temas políticos. Si de por sí Juárez trataba de excluir o de separar la iglesia con el Estado, es decir, las cuestiones políticas, de escoger presidente, diputados, todo esto, la religión católica no se podía meter. Pues ahora, después de la rebelión, como un acuerdo, tenía prohibido meterse, y sobre todo tenía que reconocer los hechos democráticos del país. Un padre, un cura que tenía un poder de convocatoria grande, no podía decir, no le hagan caso a ese gobernador o a ese presidente. No podían hacerlo porque eran prácticamente exiliados. Ellos no tenían derecho, y hasta el día de hoy no tienen derecho de poder manifestar sus opiniones públicamente durante una misa, durante un evento así de religioso. No tienen prohibido en su totalidad hablar sobre hechos políticos. Ese es el acuerdo al que llegaron para que finalizara la rebelión cristera, y a cambio les regresaran los templos y las iglesias que les habían quitado. Bueno, vamos a ver el siguiente video y nos vemos pronto. Bye.